Estamos hablando de la doctrina más importante, más fundamental, que es la salvación. La salvación, la semana pasada aprendieron acerca de qué salvación tan grande. La Biblia no le llama simplemente salvación, pero le llama una salvación muy grande. Hablamos que la salvación es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer. La salvación es un regalo de Dios por medio de la gracia de Dios. Vamos el día de hoy a Romanos capítulo 3, versículo 24. Creo que les van a estar dando hojitas en las siguientes semanas. El día de hoy no, porque ayer estuvieron noviando todos y se les olvidó todo, pero feliz día del amor y la amistad el día de ayer. Hoy estamos en Romanos 3, 24. Quiero que noten lo que dice la palabra de Dios porque es muy importante. Hay muchas personas que se confunden en cuanto a la doctrina de la justificación, en cuanto a la doctrina de la salvación. Porque hay muchos que piensan que después de ser salvo, bueno, hay que regenerarse, hay que portarse bien, y entonces si yo me porto mal, entonces pierdo la salvación. La doctrina de la justificación nos enseña que una vez salvos, siempre somos salvos. Note lo que dice Romanos 3:24, dice así la Biblia: siendo justificados gratuitamente, note, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo escribe este pedazo de escritura hablándonos acerca de la salvación y nos enseña que en la posición que se encuentra una persona salva es justificado. La justificación es el estado en el que nos encontramos delante de Dios. Quiero que entienda esto. La palabra justificación simplemente significa ser declarado justo por Dios. Si usted piensa en la palabra justificación, bueno, si usted va a corte y se le acusa de algún delito, bueno, el juez entonces lo va a poner delante de otros y le va a preguntar a testigos, va a hacer su caso, y después de que se hace todo el caso, van a llegar a una conclusión, ya sea que usted es culpable o usted es inocente. Si se encuentra demasiadas pruebas, entonces van a decir esta persona es culpable y ahora usted tiene que pagar por los errores que usted cometió. Si el juez lo ve y no hay suficiente evidencia o algo pasa y se le declara a usted inocente, bueno, entonces a usted se le deja ir. Nunca se le puede volver a acusar de ese mismo crimen porque usted ha sido declarado inocente. Esto es lo que Dios está diciendo, que por medio de la gracia de Dios, ahora nosotros delante de Dios, cuando Él nos ve a nosotros, Él no nos ve como pecadores. Él no ve los crímenes pasados que hemos cometido, o sea, los pecados en nuestra vida. En realidad Él ha tomado todos nuestros pecados presentes, pasados, futuros, y Él los ha puesto delante de Dios. Y Él dice, de todos los pecados que usted ha cometido y va a cometer, usted ha sido encontrado inocente. Completamente justificado, como si nunca hubiera pecado. La justificación entonces no mejora a la persona. La justificación no repara a la persona. La justificación no es una transformación interior de la persona. La justificación simplemente es una declaración de Dios que le ve a usted y le dice: usted ha sido encontrado por Dios como si nunca hubiera pecado. Eso es lo que la justificación hace. Contesta la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo una persona pecadora puede estar delante de Dios y que esa persona se declare inocente? Bueno, esa es la respuesta. La respuesta es la gracia de Dios. Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, dice la palabra de Dios. Entonces la justificación, quiero darle 3 verdades de la justificación. Primero escriba ahí: la justificación es una declaración legal. La justificación es una declaración legal. Declararse justo simplemente es pronunciar a alguien justo o sin pecado delante de los ojos de la ley. No significa que usted se ganó la justificación por su conducta. No significa que usted es mejor que otras personas, simplemente que Dios le ha declarado a usted como inocente. Recuerde esto: Dios es el juez. Porque hay muchas personas que se quieren poner en el lugar de Dios y juzgar a otras personas.
Y entonces dice, ¿cómo tú puedes decir que vas al cielo si mira todo lo que tú haces? Tú no eres perfecto, tú has mentido, tú has hecho esto, tú has hecho aquello. ¿Cómo tú puedes ir al cielo? Y la respuesta es que el juez, Dios, me ha declarado inocente. Dios es el juez, Dios pone las reglas y Dios con su sangre y su sacrificio, Él pagó por nuestros pecados y ahora Él nos declara justificados. Cuando Dios lo ve a usted, Dios ve la palabra inocente delante de usted. Eso es una bendición. Porque se imagina si nosotros tuviéramos que pagar por todos los pecados que hemos cometido antes. Nosotros no hablamos con Dios rogando que nos perdone por los pecados de ayer. Si usted ha sido salvo, usted va a Dios ya en la posición de que Dios ya le ha perdonado todos sus pecados. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 28. Pablo, después de dar unos grandes argumentos, termina este tema diciendo en el versículo 28, concluimos pues que el hombre no te es justificado por fe sin las obras de la ley. La Biblia dice, no hay nada que usted pueda hacer para pagar por sus pecados, no hay nada, ninguna obra buena que borre una obra mala. La Biblia dice, la razón por la que usted y yo estamos justificados es porque Cristo así lo dio, así lo quiso. Él lo miró a usted y Él puso su vida por la nuestra, y ahora cuando usted recibe la gracia de Dios, usted ha sido declarado inocente. ¿Qué es ser justificado? Ser declarado inocente. Eso es lo que es la palabra justificado. Pablo concluye que la justificación no es por sus obras, sino por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. Que Él vino a este mundo, Dios hecho carne, murió en la cruz, pagó en la cruz por nuestros pecados, murió, pero resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Y Dios dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Desde el momento en el que usted fue salvo, ahora Dios le declara a usted como si nunca hubiera pecado. Justificado. Entonces la justificación es una declaración legal. Recuerde, no es una transformación, no es que renació la persona, simplemente es una declaración que Dios le ha dicho, usted es justificado. Escriba ahí, la justificación es por fe, no por obras. La justificación es por fe, no por obras. Dios no espera que la justicia aparezca, Él acredita la justicia a todo aquel que cree. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 3. Quiero que entienda esto porque cuando usted está seguro de que Cristo le ha salvado a usted, que todos sus pecados han sido perdonados, ahora no nos da una licencia para pecar, pero nos elimina el temor del vivir día a día bajo el juicio de Dios. Dios dice, ya no hay pecados por qué pagar. Cristo los pagó todos y ahora usted es declarado inocente. Dice así la Biblia, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice la Biblia que Abraham no fue justificado por su desempeño. Él no fue justificado por sus acciones o por las cosas buenas que hizo. Dice la Biblia, ¿qué hizo Abraham? Regresa a la Escritura, dice, tienes que leer la Biblia nos enseña lo que debemos saber. Y él dice, él creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué tuvo Abraham? No tuvo obras, él tuvo fe. Él puso su fe en aquel Dios que le podía salvar, en el Mesías por venir. Y dice la palabra de Dios, él fue salvo de la misma manera que usted y yo, creyó a Dios y después él fue justificado. Así somos nosotros creemos en Dios y después usted es justificado. Todos sus pecados han sido perdonados y usted es declarado inocente. Romanos 4:22 nos enseña de esta forma, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La palabra contada quiere decir acreditada a su cuenta. Él fue a su cuenta y se le fue pagado. Haga de cuenta que es como si nosotros tuviéramos una tarjeta de crédito que usted tiene mucho que debe ahí.
De repente llega el día siguiente y dice, no hombre, alguien le pagó en su tarjeta de crédito, ya no debe nada. Usted es declarado inocente. Eso es lo que hace la fe en cuanto a nuestro pecado. Hemos pecado muchas veces, debíamos una cuenta enorme, pero Cristo acreditó a su cuenta todos sus pecados pagados y ahora usted es inocente, justificado, no hay ni una deuda más. Regrese, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Porque así es como funciona la justificación. Cristo es justo y entonces su justicia se le es acreditada al creyente. La Biblia nos enseña que nosotros no vamos a ir al cielo por mi propia justicia. Nosotros vamos al cielo porque se nos ha impuesto la justicia de Dios a nosotros. ¿Sí ve la diferencia? Porque hay muchas personas que quieren ir al cielo por sus propias obras. ¿Qué es esto? Mi propia justicia. Pero Dios dice, tu justicia no es suficiente. Él tiene que acreditarnos su justicia. Dice así la Biblia, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre, note esto, no es justificado por las obras de la ley. Note, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Note, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice la Biblia, si usted piensa que usted puede ir al cielo por sus obras, usted está equivocado, porque nadie nunca ha podido entrar al cielo por las obras de la ley. No podemos ganarnos el cielo con las obras de la ley y no podemos mantener el cielo con las obras de la ley. Porque hay mucha gente que se confunde y entonces dice, bueno, pues yo me voy a portar bien para ganarme el cielo. Y la Biblia dice, usted no puede portarse bien para ganarse el cielo, porque aunque haga una obra buena, usted todavía ya tiene obras malas. No puede ganarse el cielo por las obras de la ley. Ahora la mayoría después comprende esto, pero después pierde la salvación por las mismas obras de la ley y dice, bueno, si me porto mal después de ser salvo, bueno, entonces voy a ir al infierno. La Biblia dice, no, las obras de la ley no tuvieron nada que ver para recibir la salvación y no tienen nada que ver para perder la salvación. Porque la salvación no depende nunca de nuestras obras, depende del sacrificio de Cristo Jesús. Usted dice la Biblia, usted ha sido justificado, justificado. Otra vez, no es que nos dé una licencia para pecar, pero Dios sí nos dice, nos da la libertad de temer y de estar temiendo perder la salvación. Dios dice, yo no quiero que sirvas así a Dios. Él quiere que le sirvamos a Él desde el amor y no desde el temor. La Biblia nos enseña entonces, ¿quién puede ser justificado por las obras de la ley? Nadie. No por obras, no por obras, no por obras. Pablo una y otra vez nos dice, la justificación no es por las obras de la ley. Finalmente escriba ahí, la justificación es completa y gratuita. Es completa y gratuita. Vaya a Romanos capítulo 4, versículo 5. La Biblia nos enseña que Dios justifica al impío. Por eso lo primero que debemos comprender en cuanto a ser salvos es que nosotros somos pecadores. Si usted no tiene pecado, entonces no tiene de qué ser justificado. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces Dios justifica al impío. Dice así la Biblia, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios, la Biblia dice, justifica ¿a quién? Al impío, o sea, al que ha cometido pecado. No al mejorado, no al arreglado, no al que es constante, sino al que ha cometido pecado. Quiero que entienda esto, la justificación no espera el cambio, no tiene que cambiar para ser salvo. La justificación va primero y después viene el cambio. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo ser salvo después? Mire, pastor, ¿cómo soy? Falto a la iglesia, hago esto, ya mentí, ya dije groserías, ya me enojé. Y dice ser cristiano. Y muchos dicen, ¿de verdad será salvo este muchacho, esta muchacha? Y uno a veces, mire, de tanto ataque nos preguntamos nosotros mismos, ¿será que sí soy salvo?
¿Por qué hago ciertas cosas? ¿Cómo puede ser que una persona vaya a la iglesia, sea salvo y después regrese a sus caminos? Es que la justificación no es cambiar a la persona. El cambio viene después de la justificación. Y si usted se aleja de la palabra de Dios, usted nunca va a caminar en los caminos de Dios. ¿Es salvo? Sí. Pero no es un hijo obediente de Dios. Ahora quiero que comprenda esto, porque muchos dicen, bueno, entonces, ¿qué me para de irme a vivir como el mundo? Bueno, es que Dios, mire, primero quiere que usted le sirva a Él porque usted le ama, no porque Dios lo fuerza. Pero mire, aunque Dios le haya salvado de la condenación del pecado, aún así usted va a sufrir las consecuencias del pecado. Mire, mientras nosotros vivamos aquí, si usted va y vive como el mundo vive, usted va a perder su familia, usted va a perder su matrimonio, usted va a perder su salud, usted no va a vivir en paz. Usted va a recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces sufrimos las consecuencias del pecado. Por eso hay muchas personas en la cárcel, hay muchas personas divorciadas, esclavizadas al vicio. ¿Por qué? Porque van y viven como ellos quieren vivir. Ve, las reglas puestas en la ley de Dios no es para que usted sea perfecto o pueda ser perfecto, son para protegerle a usted del dolor del pecado. La justificación es un regalo de Dios que nos da por la fe. Finalmente, vaya a Romanos capítulo 5, versículo 1. Quiero que entienda, la fe es gratuita. La fe es gratuita, no la tiene que comprar, no se la tiene que ganar. Es gratuita, dice así la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entienda bien esto, somos justificados por la fe. No por nuestras obras, no por la iglesia a la que voy, no por la familia a la que pertenezco, no por el bautismo. Nada de eso le salva. ¿Qué nos salva? Nuestra fe en Cristo Jesús. Esa fe tiene que ser una fe que Cristo es el Señor, Jesús es Dios. Y Él, siendo Dios, tomó forma de siervo, Él vino a este mundo. La Biblia dice que Él vivió una vida perfecta. Después Él murió en la cruz del Calvario y Él ahí pagó por todos los pecados del mundo. Y ahora dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué salva a la persona? Su fe en Cristo Jesús. ¿Qué condena a la persona? Rechazar a Cristo Jesús. Por eso, mire, el evangelio es muy simple. Hay mucha gente que lo quiere complicar. Mucha gente que lo quiere vender. Hay mucha gente que quiere manipular a otras personas vendiéndoles la salvación. Cuando Jesús dijo es gratuita. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser tanta gente salva en su iglesia? Porque la fe es gratuita. Si la estuviera vendiendo es diferente. Pero nosotros no vamos, le digo, tú tienes que cambiar para ser salvo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Queremos que cambie, queremos que su vida esté mejor, queremos que su matrimonio mejore, pero eso no es parte de la salvación. Queremos que se bautice, no es parte de la salvación. La justificación es por la fe. Y si yo comprendo, soy pecador, si yo comprendo que por mi pecado merezco el infierno, si yo comprendo que Cristo murió por mí y acepto el regalo de la vida eterna, soy salvo. Es tan fácil, dice la Biblia, como tomar un vaso de agua. ¿Recuerda cómo Jesús le decía? Es el agua viva, es el pan de vida, es la puerta el que por mí entrare. La Biblia enseña, mirad a mí y sed salvos. Es simple la salvación, porque es en la fe en Cristo Jesús. Vaya conmigo. Bueno, ahí estamos bien. Finalmente quiero decirle a dónde nos lleva la justificación, porque esto es importante. Porque la justificación significa que el veredicto ya está resuelto. O sea, usted ya no tiene que buscar ser inocente, usted ya no tiene que preocuparse por sus pecados pasados, no tiene que preocuparse si usted va a perder la salvación por cualquier pecado futuro. Usted puede vivir en paz, enfocado en la santificación que vamos a hablar después, sin perder su salvación. Una de las partes de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. ¿Por qué?
Porque cuando uno es cristiano, mire, el diablo ataca su salvación. ¿Será que eres salvo? Y oraste bien y dijiste lo correcto, pero no cambiaste. Y muchas veces, mire, estamos batallando, tratando de pensar si somos salvos. Dios dice, ya no te preocupes por eso. Nuestra preocupación ahora es servir a Dios, es agradar a Dios, pero nunca es perder la salvación. Si usted recibió a Cristo, el día que usted muera puede estar 100% seguro que puede ir al cielo con Dios. La Biblia enseña, el veredicto ya está resuelto. Escuche, Dios no justifica y luego reconsidera. El juez dice, es inocente. Toda la evidencia ha sido puesta delante de mí y usted ha sido inocente. Ya es inocente. Usted puede caminar por la vida diciendo, a mí Dios me dijo, soy inocente, estoy justificado. No funciona como algunos piensan, bueno, pero ya mentiste, bueno, regresa otra vez a la corte y vamos a volver a hacer otro juicio. No. Dios dijo, todos tus pecados son perdonados. Presentes, pasados, futuros. Dios no declara justo y después lo revoca. Eso sería injusto de parte de Dios. Dios dice, usted ha sido justo y usted es perdonado. La justificación es una vez, la justificación es completa y usted puede estar seguro que si usted ha sido justificado, Dios ya le ha perdonado. ¿Ve cómo la salvación es algo tan seguro? Por eso hay mucha gente que batalla con su salvación porque no comprende la justificación. En el momento que yo confío en Cristo, Cristo me mira y dice como si nunca hubieras pecado. Sí, imagínense todo lo que hemos hecho antes. Gran pecado que hemos tenido, pero dice la Biblia, mi amor es mayor. Por eso el regalo de Cristo es el mejor regalo de todos. Por eso la salvación de Cristo es una salvación tan grande, porque cubre multitud de pecados. Todos los pecados que usted ha cometido, Cristo se los perdonó. Ahora usted ya no tiene que vivir ganando la aceptación de Dios. Usted puede servir a Dios sabiendo que usted ha sido aceptado, adoptado en la familia de Dios. Recuerde esto entonces. Ser justificado no le da una licencia para pecar, pero sí le libra del temor de la salvación. Ya no tenemos que temer el infierno. Ahora nuestro trabajo es enfocarnos en servir a Dios, en hacer la obra de Dios y en compartir la misma salvación, la salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso usted puede salir y predicar el evangelio, mire, sin vergüenza. Porque así como usted es pecador y Cristo le salvó, así puede perdonar a todos los demás. ¿Recuerda aquel hombre que estaba a un lado del Señor Jesucristo siendo crucificado? Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo, bájate, haz buenas obras, bautízate. No dijo nada de eso. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué hizo en ese momento? Ese hombre puso su confianza en Cristo y Cristo lo declaró inocente. Todos tus pecados perdonados. Esa es la salvación que tenemos. Una salvación tan grande. Para terminar, regrese a Romanos 3:25. La siguiente semana vamos a hablar de la propiciación. Dice la Biblia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la palabra de Dios, Dios ya le perdonó todos sus pecados. El día que usted se presente delante de Dios, sin temor, usted puede estar seguro que Dios le va a declarar inocente. Usted como si nunca hubiera pecado. La justificación es una declaración, la justificación es completa, la justificación es gratuita, la justificación es ser declarado inocente delante de Dios. Usted y yo podemos caminar por la tierra diciendo, soy justificado. Todos mis pecados han sido perdonados. ¿Y qué pasa, pastor, si peco mañana? Gracias a Dios por su salvación tan grande. Dice la Biblia, sus misericordias son nuevas cada día. Ahora nosotros podemos ir, confesar nuestros pecados
Y la Biblia nos enseña, Él nos vuelve a ayudar como si fuéramos sus hijos. Ahora, como sus hijos, dice la Biblia, que Él también castiga. Todo al que Dios ama, dice la Biblia, si es su hijo, también lo castiga. Entonces podemos tener seguro que vivir en pecado no nos va a ayudar. En realidad, porque Dios nos ama, nos va a castigar. Pero podemos saber que nuestra salvación está segura porque hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Espero que esto le ayude a usted a tener paz en su mente y a poder darle, sabiduría y darle fuerza para salir y compartir el evangelio con otros. A veces nosotros somos salvos y no comprendemos la salvación tan grande que tenemos. Y hay personas allá afuera que le van a decir, es que tú no sabes lo que yo he hecho. La respuesta, nunca es lo que tú has hecho, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice la Biblia que Él murió por nosotros. Cuando nosotros vemos la justificación de esta forma, sabemos que todos somos iguales. Porque hay algunas personas que se creen, no, yo no soy tan pecador como esa persona. Todos somos iguales. Y todos hemos sido justificados. Justificados por la sangre de Cristo. El día de hoy vamos a terminar nuestra lección ahí, vamos a orar.